básicamente concepto general de lo que es recursividad. Pues habíamos hablado de algunos cuidados que hay que tener a la hora de planear alternativas de solución recursivas. Y se había hablado de la regla del diseño, ¿no? Que postula la correctitud de una solución sobre la suposición de que el problema para una instancia más pequeña está correctamente resuelta. Esa es la famosa regla del diseño. Bien, para poder ayudarnos a conseguir diseños recursivos que cumplan esta regla del diseño, nos vamos a apoyar en dos principios matemáticos para poder diseñar de manera sistemática lo que es recursividad. ¿De acuerdo? En realidad, las bases matemáticas de la correctitud de esta técnica están basadas en la inducción, pero también podemos, dependiendo del problema que te enfrentas, utilizar la deducción, ¿ya? Entonces, la deducción es aquel principio matemático que te permite inferir un comportamiento general sobre la base de comportamientos para casos muy específicos definidos de manera correcta. ¿Ya? Entonces, en el caso de la recursividad, nosotros vamos a utilizar la deducción para relacionar soluciones que nos presentan a un problema para casos específicos, con la intención de generalizar esa relación que existe entre los distintos problemas o entre las distintas soluciones del problema para distintas entradas, con la finalidad de tener, ¿no?, una definición general. Acá, por ejemplo, nosotros tenemos la definición de una alternativa de calcular el cuadrado de un número entero. Y la alternativa de solución que te plantean en esta diapositiva dice así, ¿no? El cuadrado de 1 se calcula como 1. El cuadrado de 2 se calcula como 1 más 3. El cuadrado de 3 se calcula como 1 más 3 más 5. Y así sucesivamente. Lo que te piden, fíjense, es definir cómo sería calcular el cuadrado de n haciendo uso de esta modalidad de resolución. Para la definición de este problema, si ustedes observan, lo que se ha hecho es utilizar casos particulares del problema para explicar la forma de cálculo, ¿cierto? Entonces, si yo ya sé cómo se calcula a través de esta estrategia de solución, el cuadrado de 1, de 2, de 3 y de 4, ¿ya? Entonces, lo que a nosotros nos están pidiendo es encontrar una forma de resolver el cuadrado de un número n con esta estrategia de solución de manera general. Lo primero que vamos a hacer para poder intentar encontrar una solución general sobre la base de esta descripción, siempre lo primero que vamos a hacer es nominar el problema. Entonces le vamos a dar un nombre a este problema y vamos a respetar, fíjense, la estrategia de solución que te están planteando. Entonces aquí no vale reemplazar que el cuadrado de 4 es igual a 4 elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Tienes que utilizar esta definición. Y lo que vamos a hacer por inducción o por deducción es tratar de encontrar relación entre los problemas que nosotros tenemos acá. Acá nosotros hemos resuelto el problema para 1, para 2, para 3 y para 4. Lo que vamos a hacer es ver uno por uno estos casos y vamos a tratar de encontrar un formato, una estructura recurrente
en la generación de los resultados. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros observamos, por ejemplo, cómo se calcula el problema para este dato de entrada 1, pues acá la respuesta es sencilla, es 1. Pero si nosotros agarráramos cómo se calcula el resultado para una entrada 2, pues acá ya está compuesto, ¿cierto? Es 1 más 3. De esta definición que nosotros tenemos, podemos rescatar este 1, fíjense. Este 1 podemos reemplazar y podemos encontrar un formato de o una estructura de uso del mismo problema. ¿Eso qué quiere decir? Fíjense, este 1 es el resultado de ir a resolver el cuadrado de 1. Y a eso yo le sumo 3. Si me observo en este caso cómo se calcula el cuadrado de 3, y estoy observando, fíjense, que esta parte, pues no tendría por qué volverla a calcular. ¿Por qué razón? Porque esta parte nosotros ya sabemos resolver. Es más, esta forma de resolver le corresponde al problema que estamos queriendo identificar, pero para una entrada 2. Entonces, es completamente válido decir que el problema para una entrada 3 se puede construir utilizando el resultado de resolver el problema para una entrada 2 más 5. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos tratando de encontrar por deducción una relación entre los problemas que tenemos, ¿de acuerdo? Entre las definiciones que tenemos y estamos tratando de encontrar algún problema que nosotros ya hemos resuelto previamente. Acá, por ejemplo, 1 más 3 ya lo hemos resuelto, ya no quiero resolver. Lo mismo va a suceder aquí, 1 más 3 más 5, yo ya sé resolver y eso tiene una nominación. Es este mismo problema, pero para una entrada 3. En este sentido, fíjense, si nosotros seguimos trabajando así, es completamente válido hacer la siguiente aseveración. Le vamos a nominar al problema y le digo, el problema para una entrada 1 me resuelve con 1. El problema para una entrada 2 se resuelve, a su vez resolviendo el mismo problema, pero para una entrada 1 y sumándole 3. El problema cuando nosotros tenemos una entrada 3 se resuelve a su vez resolviendo el problema para una entrada 2 más 5, ¿cierto? Si yo quisiera resolver este problema para una entrada 4, pues este se resuelve sobre la base de que yo sé resolver el problema para una entrada 3 más 7. ¿Ya? Entonces, fíjense, lo que yo he tratado de hacer por deducción, en vez de encontrar una fórmula, ¿qué ha sido? Ha sido encontrar un formato, ¿ya? De recurrente de uso para poder resolver estos problemas. Y esta sería la forma. ¿Qué ventajas tiene representar esto así? Que nosotros acá, primero, estamos haciendo uso de resultados del mismo problema. Y segundo, si a mí me piden plantear una solución para resolver este problema para cualquier entrada n, pues yo me voy a abstener de utilizar los puntos suspensivos. Por lo tanto, por deducción, generalizando, yo puedo hacer la siguiente postulación y decir que para resolver el problema para una entrada n, pues yo requiero resolver el mismo problema, pero para una entrada n-1, y a ese resultado parcial sumarle el enésimo número impar. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, ¿qué me estoy fijando? Fíjense, acá en esta parte, que estos valores tienen una cualidad y es que son impares, ¿cierto? El primer impar, segundo impar, tercer impar, cuarto impar. Entonces, este vendría a ser el que me calcula el enésimo impar. Listo, ya está. Acabo de definir de forma general cómo se resuelve el problema de encontrar el cuadrado de n haciendo uso de esta estrategia de solución sin utilizar puntos suspensivos.
Y para ello, ¿qué he hecho? He utilizado la solución del mismo problema, pero para una instancia más pequeña del mismo. Y le he aumentado un número impar, ¿de acuerdo? Que está relacionado a la magnitud que tiene este valor. ¿Sí? Listo. En esta definición, fíjense, o en esta forma de razonar el diseño recursivo, usualmente lo que nosotros podemos encontrar muy fácilmente acá es la parte básica, porque fíjense, usualmente en esta clase de problemas y que están descritos así, pues los casos específicos inician con el caso más sencillo, que en este caso vendría a ser el 1. Y en esta definición que nosotros hemos tomado desde acá, es la única que nos requiere ir a resolver el problema para una otra entrada. Entonces, este directamente te responde 1. ¿Ya? Esta vendría a ser la parte recursiva. Fíjense que hemos utilizado para encontrar esta parte deducción con la finalidad de encontrar relación entre los problemas que yo quiero resolver utilizando problemas que ya he resuelto. Parte recursiva. Otra cosa que es también muy evidente en esta clase de problemas, por la forma en cómo se describen, es que acá nosotros podemos, por inferencia lógica, identificar cuál sería el tipo de dato para el cual esta función está planteada de manera correcta para resolver el cuadrado de estos valores, ¿cierto? En este caso yo explico y digo, esta definición es correcta para todos n's que pertenecen a los enteros mayores a 0. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significa que n está en el dominio de los valores enteros? Ok, esto yo lo puedo traducir, fíjense, yo ya lo puedo traducir a ese formato en el cual nosotros podíamos escribir algo así. Yo le digo, bueno, esto traemos aquí. Y este problema, fíjense, para una entrada n, dice que se puede construir de dos maneras, ¿cierto? Se puede construir primero con 1, ¿ya? Entonces podemos tener dos maneras de construir, ¿no es cierto? El resultado de esto. 1, cuando le digo, cuando resulta que n es 1. Pero la otra manera de conseguir este resultado es haciendo uso de la solución del mismo problema para una entrada de menor instancia, sumándole además el enésimo número impar, ¿de acuerdo? A ese resultado parcial. Eso haríamos en otro caso, ¿correcto? Listo. ¿Qué tenemos que siempre tener cuidado aquí? Que debemos especificar siempre los valores permitidos para estos n's que estamos definiendo esta solución. Esta solución, ¿qué ventajas tiene, digamos? Tiene la ventaja de que nosotros ya tenemos prácticamente casi listo para poder ir a programar, ¿ya? Entonces, para resolver el problema yo puedo tener, por un lado, este cálculo o por otro lado, este cálculo, ¿ya? Ok, entonces la deducción, ¿cómo la estamos utilizando? La estamos utilizando para básicamente relacionar esos problemas que nosotros ya sabemos de antemano que son correctos y que además están descritos para valores bastante específicos. ¿De acuerdo? Entonces mi intención va a ser relacionar. Es decir, a ver, ¿cómo puedo utilizar problemas de menor escala para poder resolver problemas nuevos? Y me apoyo muchísimo en que a mí me van a dar probablemente un conjunto de soluciones ya correctas. Y además probablemente voy a tener una manera de deducir la relación. ¿Ya? Siempre. Cuando vayan a hacer una solución, hay que darle un nombre. ¿De acuerdo? Entonces, lo que nosotros buscamos
es por deducción encontrar una forma general de resolución del problema. ¿Qué otro principio matemático da soporte a la recursividad? Y este es muy poderoso, les cuento, es la inducción. La inducción te dice, ¿no?, que partes del hecho correcto de que tú sabes resolver el problema para alguna instancia. La diferencia entre inducción y deducción es que este hecho, a partir del cual nosotros partimos el diseño, o se parte para obtener el diseño, está planteado para algún valor n, usualmente. Ya no es un dato específico. Si yo supiera, fíjense, cómo resolver, o si yo supiera que ese problema para un tamaño n o para un dato n es correcto, ¿de acuerdo? Lo que yo voy a tratar de hacer es utilizar ese resultado correcto para poder armar en el futuro una solución al mismo problema para una entrada más complicada. Entonces, la idea es demostrar o diseñar o definir una solución más general sobre la base de ese hecho que nosotros vamos a tener como una premisa, que es la resolución del problema para un tamaño específico n, ¿no? O general n también, pero queremos hacer mayor generalización. Por ejemplo, en teoría matemática se dice que la suma de los n primeros números positivos, enteros, está dada, se resuelve así, dice. Así se resuelve. Por ejemplo, hay esta forma de resolver la sumatoria de los n números enteros positivos. Así se resuelve. No vamos a cuestionar. Nos están diciendo que esa forma de resolver es correcta, ¿ya? Lo que nosotros vamos a hacer, bajo la suposición de que eso es correcto, me están diciendo que es correcto, eso es un hecho, yo voy a intentar resolver el problema de sumar estos enteros positivos para una instancia un poco más complicada. Voy a escalar, ¿de acuerdo? Voy a querer ver si es que esta forma de solución me sirve, ¿ya? Entonces, en este caso, el problema inmediatamente más complicado a sumar n sería sumar n más 1 números enteros positivos. Y si nosotros agarramos esta definición, fíjense, como la forma correcta de resolver esto, y debido a que el dominio de estos valores de n, por ejemplo, son enteros positivos, entonces yo podría tomarme la libertad de decir, bajo la suposición de que esto es correcto, se supondría que la suma de estos n más 1 números debería ser a n más 1, ¿de acuerdo? En vez de n, multiplicado por n más 1, fíjense, en vez de n, más 1 sobre 2, ¿de acuerdo? Debería ser correcto. Ok, lo que vamos a hacer es demostrar que esto se cumple. Pero fíjense, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos suponiendo que esto es correcto. Y bajo esa suposición, por criterio común, pareciera que esto debería ser resuelto así. Pero vamos a ver cómo utilizar, fíjense, esta suposición que nosotros tenemos aquí correcta, que es un hecho, para poder demostrar que esa forma de resolver aún persiste para un caso más general. Bueno, lo que queremos resolver es la suma de n más 1 números. Nosotros sabemos, fíjense, que la suma de n números, por definición y de manera correcta, me han dicho que se resuelve así. ¿De acuerdo? Entonces yo agarro esto y no voy a cuestionar. Eso es correcto. ¿Cierto? Entonces resolver la suma de n más 1 números aparentemente debería ser equivalente a resolver esta suma de n, que me han dicho que de manera correcta se resuelve así, y a eso sumarle n más 1. ¿Correcto? Eso básicamente es. ¿Sí?
Entonces, lo que vamos a hacer es demostrar que esta forma de solución es verdadera. Y aquí lo que estoy haciendo es matemáticas, ¿no? Estoy resolviendo esto y fíjense que estoy demostrando que al utilizar esta solución correcta de la suma de n más n más 1, yo estoy logrando resolver el problema de sumar n más 1 números enteros positivos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, fíjense, yo estoy escribiendo o estoy resolviendo un problema de mayor envergadura sobre la base de que yo sé resolver este problema menor. Si yo supiera que esto es correcto, entonces básicamente resolver la suma de los n más 1 números enteros positivos se reduce a eso. ¿Ya? Básicamente eso es. En esta estrategia, lo que nosotros tenemos que ir a buscar, fíjense, es cuál vendría a ser la instancia más sencilla del problema. Por lo que, aquí podemos escribir, ¿no? Vamos fuera, fuera. Lo que nosotros podemos decir es lo siguiente. Fíjense, nosotros sabemos que sumar, fíjense, la suma de los n más 1 números enteros positivos se puede escribir como el resultado de ir a sumar los n números. Más le digo n más 1, porque aquí yo he demostrado que esta forma de resolver el problema equivale a la fórmula, le llamaremos, de resolución que me han planteado. ¿Ya? Es completamente válido. Esto que acabo de definir, fíjense, es la parte recursiva. ¿Qué tengo que buscar en inducción que no es tan evidente, pero tampoco es difícil? Yo tengo que ir a buscar cuál es la instancia más fácil del problema, de tal manera que yo ya no necesite utilizar soluciones del problema mismo, ¿cierto? Entonces, en este caso, mi instancia más sencilla parece ser 1, ¿correcto? Acabo de definir lo que nosotros le conocemos como la parte básica. Por otro lado, acá, ¿qué tendríamos que definir? Tendríamos que definir que esos famosos n's para los cuales está planteada esta solución van a ser valores mayores a 0 y además enteros. ¿Sí? Listo. ¿Esto qué vendría a ser? Las famosas condiciones de contexto. ¿De acuerdo? La inducción, les comento, que es una herramienta bien poderosa para poder planear alternativas de solución recursivas. Y su poderío se basa en esto, ¿no? Yo supongo que este problema para n ya se resolver. ¿Cómo podría resolver el problema para n más 1? Esa es la cosa, ¿no? Entonces, yo voy a intentar encontrar un esquema general para resolver ese problema para n más 1, dado que nosotros sabemos resolver. Bueno, en la inducción entonces, lo que se quiere encontrar, fíjense, o lo que se debería plantear en realidad, es una premisa a partir de la cual nosotros basamos nuestro diseño, que se supone verdadera, que se supone correcta, y que va a estar definiendo una manera de resolver o me debería indicar que yo ya sé resolver ese problema de manera correcta para algún valor. Sobre la base de esa, yo debería, por inducción, intentar resolver el problema para una instancia mayor. ¿De acuerdo? Deberíamos escalar en la definición del problema. Esto es claro, ¿ya? Entonces, probablemente acá, cuando ustedes utilicen inducción, esta primera parte tienen que empezar a desarrollar, ya encontrar, por ejemplo, cuál es esa premisa que yo debería utilizar para poder generalizar una solución con recursividad. Esta va a ser nuestra primera tarea. ¿Qué debería devolverme? ¿Qué resultado deberíamos obtener?
para poder en el futuro probablemente utilizar ese resultado de este problema para un tamaño X o para un dato X y que ese resultado me permita, fíjense, escalar para plantear una solución para X más 1. Esa es la clave. ¿Ya? Y vamos a trabajar en el semestre entonces con los dos principios matemáticos, tanto inducción como deducción. La deducción lo vamos a utilizar usualmente para explicar o para diseñar procesos que tienen una forma de describir el problema sobre ejemplos del mismo problema. Entonces, cuando nosotros tenemos el problema se resuelve de esta manera, por ejemplo, para 1, para 2, para 3, así te va describiendo, ¿no es cierto? Si tienes ese tipo de planteamientos, ahí te conviene utilizar la deducción para diseñar una solución. Pero en su generalidad, una gran mayoría de problemas no está descrito así. Entonces, ahí, ¿qué es lo que nosotros vamos a utilizar? Inducción. Lo que hoy día vamos a hacer es resolver un conjunto de ejercicios que hacen uso de la deducción. ¿Ya? Repetimos, a ver, la deducción es el principio matemático por el cual nosotros podemos generalizar sobre la base de un conjunto de hechos particulares un comportamiento general, ¿ya? O deducir una fórmula, entre comillas, general. En este caso, pues a nosotros no nos interesa tener tanto, digamos, la fórmula en sí. Lo que a mí me interesa es tener la relación que existe para identificar o para poder resolver problemas para algún dato de entrada, considerando que ya se sabe resolver problemas bastante específicos. O sea, son bien similares, se dan cuenta, con la inducción. La clave es que en la deducción nosotros vamos a tener casos específicos y con esos casos específicos vamos a intentar generalizar. ¿Ya? A ver, vamos a ver. Este copo de nieve, según teorías matemáticas, dicen, ¿no?, que un copo de nieve es una figura, es un objeto que está finamente construido en la naturaleza y que es simétrico, ¿no? Este copo de nieve se basa sobre una figura hexagonal y sobre la base de cada uno de estos lados del hexágono, entonces va generándose estas puntas que tiene el copo de nieve sobre la aplicación recurrente de un formato de dibujo, ¿ya? A esta famosa curva se le conoce como una de las curvas de Koch, ¿ya? La ha planteado Koch. Y a medida que tú vas aplicando el formato a mayor detalle, esta curva va a ir tomando formas mucho más interesantes. En el caso del curso, nosotros vamos a analizar y vamos a resolver el siguiente problema. Queremos queremos realmente saber cuántas líneas se necesitan para generar uno de estos lados del copo de nieve. Ya ahí nos vamos a concentrar. Vamos a analizar solamente un ladito. Entonces, este lado, fíjense, en su forma más burda de ver a este copo de nieve, vendría a ser esta línea recta. ¿Y cómo me lo van a definir? Fíjense, vamos a partir por esa línea recta, esta, ¿ya? Que viene a ser este lado, solo un lado vamos a calcular. Si calculamos nosotros esto sería equivalente a multiplicar por 6, ¿cierto? Que sería el total para utilizar, ¿ya? Entonces, cuando nosotros observamos a un nivel de detalle cero, le llamaremos muy abstracto, al copo de nieve, lo podríamos ver cada uno de sus lados como una línea. Pero si empezamos a mejorar
y perspectiva de detalle de esa curva, pues nosotros podemos observar lo siguiente. Fíjense, para un detalle ejecución 1, pues nosotros ya podríamos tener un copo de nieve más o menos así. A ver, vamos a hacer. Y nosotros tenemos un hexágono más o menos, color de lápiz, vendría a ser así, ¿no ven? Este es un lado, este vendría a ser el otro, este vendría a ser el otro, ¿cierto? Van 3, este vendría a ser el otro, van 4, este vendría a ser el otro, y van 5, ¿sí? Así. Así se vería, ¿no? Más o menos tu copo de nieve. Pero si yo ya estoy a un nivel de detalle 2, fíjense, por cada línea plana que tiene esa curva, lo que se va a generar es un triángulo o un pico le llamaremos. Esa es la forma, ¿no? Línea plana, generamos pico. Acá yo tengo 1, 2, 3, 4 líneas planas y por cada línea plana generamos pico, pico, pico y pico. Si aquí volvemos a aplicar, digamos, un nivel de detalle de observación más, vamos a obtener, fíjense, esta figurita, que ya es bastante interesante. Entonces, por cada línea plana, pico, ¿cierto? Línea plana, pico, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué te pide? Lo que te piden resolver, o lo que te piden calcular, es la cantidad de líneas que tú necesitarías para dibujar una de las puntas de un copo de nieve haciendo uso de la curva de Koch, ¿ya? Mirando a detenimiento. Cuando miramos a detenimiento 0 es 1. Cuando miramos a detenimiento 1 es 4. Cuando miramos a detenimiento 2 parece que es 16. Y cuando miramos a detenimiento 3, fíjense, es 64. ¿Ya? La pregunta es, si nosotros tuviéramos un detalle de observación de la curva de Koch para n, ¿cómo se calcularía? Es la pregunta. ¿De acuerdo? Eso es lo que nosotros queremos resolver. En este caso, fíjense, nosotros vamos a utilizar estos datos conocidos para tratar de deducir alguna relación entre estos resultados y además los resultados de problemas previos, ¿no? Entonces podemos hacer lo siguiente, fíjense. Yo digo, para calcular la cantidad de líneas que se requiere para un lado del copo a nivel de detalle 1, que nosotros sabemos que es 4, esto podemos calcularlo como 3 más 1 o como 4 por 1, por cualquiera de las dos. ¿Qué yo observo en esta forma o alternativa de encontrar este 4? Es que estoy utilizando, fíjense, este 1. ¿Y por qué me gusta usar este 1? Porque resulta que ese 1 es el resultado de ir a calcular la cantidad de líneas que se requieren para dibujar un lado del copo a nivel de detalle 0. ¿De acuerdo? Vamos a hacer lo mismo aquí. ¿Ya? Vamos a hacer lo mismo acá. Y yo acá, a ver, vamos a escribir esto. Tengo dos alternativas, fíjense, para encontrar el copo de 1. Una alternativa es decirle 3 más el resultado de la cantidad de líneas que yo necesito para un copo 0. O la otra opción es 4 multiplicado por la cantidad de líneas que yo requiero para un resultado 0. ¿Sí? Cualquiera de las dos. Vamos a hacer lo mismo acá. Vamos a tratar de encontrar una relación para obtener el 16, dado que nosotros ya sabemos calcular el copo de 1 o inclusive el copo de 0 si es que quisiéramos. ¿Ya? En este caso, fíjense, el copo de 1 es 4, entonces, ¿cómo podemos resolver 16? Una opción es decirle 12 más 4. ¿Y la otra opción qué sería? La otra opción sería 4 por 4. ¿De acuerdo? A mí me interesa, fíjense, muchísimo este 4. ¿Por qué me interesa este 4? Porque es el resultado de haber resuelto el problema previo.
Y hacemos lo mismo aquí. Fíjense, el 64 lo voy a tratar de representar en términos del 16 y tengo dos alternativas de representarlo. Uno es con suma y el otro es con multiplicación. Puede haber una tercera inclusive, pero bueno, hemos agarrado dos. ¿Por qué me interesa el 16? Fíjense de nuevo, porque el 16 es el resultado de ir a resolver el problema de cuántas líneas se utilizan para dibujar una de las puntas del copo de nieve para un nivel de detalle 2. Bien, entonces acá nosotros ya tenemos, esta parece ser una forma más sencilla, ¿cierto? Porque acá que yo he encerrado aquí, esto, es dato conocido. Esto es el copo de 0. Esto es el copo de 1. Esto es el copo de 2. Y esta parte que nosotros tenemos acá es constante. Fíjense, siempre es 4. En cambio aquí, no es difícil, ¿no? Pero tenemos que ir a analizar esta parte, ¿no? En esta solución, en esta alternativa, fíjense que yo tengo también de calcular los valores para obtener el resultado correcto. Esto que está encerrado en los círculos negros yo ya conozco. Esto es copo de 0. Esto es copo de 1. Esto es copo de 2. ¿Qué tendríamos que ir a deducir? Fíjense, este valor que está participando en la forma de evaluar. El resultado de la cantidad de líneas. Pero a simple mirada yo me fijo aquí que estos tienen una relación interesante. Todos son divisibles entre 3. Entonces siempre va a haber una manera, les cuento, sistemática de encontrar cuáles son los valores para estos también. ¿Ya? Porque la forma de construir esa curva de Koch también es sistematizada, fíjense. Es la aplicación recurrente, repetitiva de un formato de dibujo. Con la información que tenemos acá, entonces nosotros ya estamos en condiciones. Voy a agarrar esta forma de resolver. Fíjense acá, estoy agarrando esta opción. ¿De acuerdo? Por lo tanto, digo, el copo de 1 es equivalente a 4 por el copo de 0. El copo de 2 es equivalente a el resultado de 4 veces el copo de 1. Y el copo de 3, le digo, es equivalente al resultado de multiplicar 4 al problema copo de 2. Por lo tanto, generalizando y apoyados en la deducción, yo puedo deducir que la cantidad de líneas que se necesita para construir una de las puntas del copo de nieve a un nivel de detalle de observación M va a ser a 4 veces ir a resolver el mismo problema, pero a un nivel de detalle N-1. Completamente válido. ¿De acuerdo? Acabamos de encontrar una forma de resolver el copo de N haciendo uso de la resolución del mismo problema, pero para una entrada más pequeña. ¿Ya? Así se utiliza este principio para encontrar diseños recursivos. Fíjense, ¿qué podemos identificar acá? Acá nosotros tenemos esto que acabamos de escribir, para nosotros se constituye en la parte recursiva de la definición. Que nos requiere utilizar el mismo problema para resolverlo, esta es la parte básica. Solamente hay una parte básica, una parte recursiva. ¿Podemos encontrar más de una básica o recursiva? Se puede, ¿ya? Pero en este ejemplo no. Y las condiciones de contexto están dadas por la forma en cómo nosotros hemos estado manejando estos valores para poder calcular y además por definición, fíjense, así me han definido el problema. Por lo tanto, este n va a ser mayor o igual a 0 y además va a pertenecer al dominio de los valores enteros. Una vez que tenemos esto, bueno, ya estoy en condiciones de escribir esto de un poco manera más ordenada y yo le digo, a ver, ¿cómo se calcula la cantidad de líneas que se requiere para dibujar una de las puntas de un copo de nieve
a un nivel de detalle n. Dice que hay dos formas. Una forma es 1, dice acá. ¿Para cuándo? Para cuando n vale 0. ¿Ya? Y la otra forma de resolver es 4 veces multiplicado por el copo de n menos 1. ¿De acuerdo? De n menos 1. ¿Para cuándo? Para otro caso. En esta definición que acabo de poner, este otro caso está siempre acotado por esto que nosotros tenemos. Hemos dicho que n debería pertenecer al dominio de los números enteros positivos, incluido el 0. Listo, acabo de definir. ¿De acuerdo? Parte recursiva, parte básica, condiciones de contexto, casos, ¿no? El caso básico y esto estaría indicando el resto de los casos que no son básicos. ¿Ya? Listo. Así se hace. ¿Alguna pregunta? Fíjense, aquí yo no quiero encontrar una fórmula, ¿no ven? Yo quiero encontrar una forma de cómo la resolución de este problema puede hacer uso del mismo problema ya previo. ¿De acuerdo? ¿Cómo puedo resolver este problema, dado que sé resolver ya estos dos problemas de la misma naturaleza previa y lo sé resolver de manera correcta, ¿no? Esa es la idea. Entonces vamos a empezar a deducir, fíjense, la relación que existe entre los resultados previos con el cálculo de nuevos escenarios. Vamos a pasarnos esto, ¿bien? Y vamos a jalar acá. Por ejemplo, vamos a empezar con este ejercicio. Yo quiero, dice, calcular la cantidad de cuadrados que se ve en el cuadrado de Sierpinski. ¿Ya? Este señor es un señor que, no sé si decirle creador, pero sí, que ha mostrado esta clase de dibujos. A esto le llama el alfombra. Entonces, esta es una alfombra que está basado en el cuadrado, en la figura geométrica del cuadrado. A ver, vamos a entender. Te dice, nosotros dice, para una ejecución 0, observamos un cuadrado, te dice, ¿no? Cuando queremos hacer esa alfombra con un nivel de detalle 2, dice que nosotros observamos 2 cuadrados. Pero si yo quiero hacer esa alfombra con un nivel de detalle 2, dice que hay 10 cuadrados. ¿Ya? La pregunta que te hacen aquí, si yo quisiera construir la alfombra para un tal nivel de detalle n, ¿cuántos cuadrados, cuántos cuadrados voy a poder percibir? Es la pregunta. ¿De acuerdo? A ver, lo que vamos a tratar de hacer es entender qué está contando. No, bueno, aquí yo veo un cuadrado. Aquí aparente está contando este cuadrado, ¿sí? Más este otro. Son 2 cuadrados. ¿Ya? ¿Cómo consigue esta tercera o esta alfombra a un segundo nivel, digamos, de detalle? Aparentemente, ¿cierto? Acá lo que estaría haciendo es lo siguiente. A ver, vamos a intentar hacer esto, ¿no? Aparentemente ese cuadrado, este grande, al haber ingresado este cuadrado pequeño, digamos, al centro, fíjense, ha dividido aparentemente esto en 9 áreas, ¿no? Contando la blanca más. Y cada una de estas áreas, fíjense que tenemos aquí, para la siguiente consecución aparentemente lo está considerando como un cuadrado nuevamente. Entonces aquí a cada cuadrado negro, ¿qué es lo que hace? Le pone un cuadrado blanco, ¿cierto? Eso es lo que hace, cuadrado blanco. A cada cuadrado negro le está poniendo ahí adentro un cuadrado blanco. ¿Bien? Así hace esto. Fíjense. Ahí. Entonces vamos a verificar ya que nosotros estemos haciendo bien. Me estoy dando cuenta cuál es el patrón de dibujo. Y en este caso, a ver, ¿cuántos cuadrados se observa? Dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el grandote, 10. Listo. Eso tenemos que hacer.
La pregunta en este problema es, ¿cuántos cuadrados yo requiero o cuántos cuadrados se van a ver si es que yo construyo una alfombra de Sierpinski con este formato a nivel de observación N? Esa es la pregunta que quiero resolver. ¿De acuerdo? Entonces, manos a la obra. Este problema, fíjense, es ideal para utilizar deducción. ¿Por qué razón? Porque el problema está siendo descrito en términos del mismo problema y considerando casos muy específicos. ¿Ya? 0, 1, 2 y así. Entonces, nominamos, ¿no? Nuestro problema se llama la alfombra. ¿Ya? La alfombra de Sierpinski cuadrada. Que dice que cuando tenemos un nivel de detalle 0, básicamente se mira un cuadrado. Sabemos que el problema de la alfombra de Sierpinski para un nivel de detalle 1 dice que se observan 2 cuadrados. En la alfombra de Sierpinski a un nivel de detalle 2 dice que se van a observar 10 cuadrados. Lo que a mí me piden es resolver esto. Queremos saber cuántos cuadrados se observarían si es que yo diseño una alfombra para un nivel de observación N. ¿De acuerdo? Listo. Entonces vengamos por acá y vamos a hacer deducción. Ya vamos a intentar deducir. Y vamos a utilizar esto, que lo sabemos correcto, pero vamos a encontrar una alternativa o una forma de obtener este 2, dado que conocemos el resultado de la alfombra 0. Entonces, esto lo voy a transformar así, fíjense. Esto sería A1 más 1. Esa es una alternativa. ¿No es cierto? La otra alternativa sería 2 por 1. ¿Ya? Acá vamos a hacer lo mismo. ¿Por qué me interesa agarrar este 1, digamos? Porque este 1 es el resultado de resolver la alfombra de 0. ¿Ya? En este caso vamos a agarrar el 2. ¿Por qué me interesa el 2? Porque el 2, fíjense, es el resultado de ir a resolver la alfombra de 1. Ahorita no he ganado mucho, ¿no ve? Esto conozco, pero entre estos dos no sé cuál es la relación. Entonces, para ayudarnos a deducir cuál es la forma sistemática de calcular la cantidad de cuadrados para una alfombra de Sierpinski con esta cualidad, vamos a venir a entender y vamos a calcular, ¿ya? ¿Cuántos cuadrados se necesitarían para 3? Y ya nos hemos dado cuenta cómo era hace un momento la forma de partir, ¿no ven? Entonces yo digo, si me paro en este cuadradito, fíjense en este de aquí, ¿ya? Solamente en este, fíjense, es más o menos equivalente a este. Y si yo le pongo aquí nivel de detalle, un nivel de detalle más, aquí voy a tener cuadrado, 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 cuadrado y cuadrado. ¿Correcto? ¿Cuántos cuadraditos voy a observar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Porque vamos a tener harto cuidado. Este de aquí no se observa. ¿De acuerdo? Este parece no tener fronteras. Entonces aquí, por este cuadradito blanco, yo voy a tener 9. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿verdad? Entonces, si agarramos eso, pues es completamente válido decir lo siguiente. Yo acá, en esta área, voy a tener 9, ¿ya? Cuadrados. En esta área yo voy a observar 9 cuadrados. En esta área yo observo 9 cuadrados, no 10, sino 9, ¿ya? Porque este no se distingue, ¿no ve? En el medio. Acá yo voy a observar también 9 cuadrados, porque voy a aplicar la misma forma de detalle, 9, y así, ¿no es cierto? ¿Cuántos de estos cuadraditos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces resulta que yo voy a observar
aquí, fíjense, 8 por 9 cuadraditos, ¿ya? Más este, que es el grandote, más el blanco, sería más 1. Y más este, que es el negro grandote, sería esta la cantidad de cuadrados que yo observaría en una alfombra si construyo la alfombra a un nivel de detalle 3. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, esto es 8 más 8 por 9 es 72, más 2 es 74. Dice que para una alfombra, haciendo uso de los cuadrados de Sierpinski de esa manera, dice que vamos a necesitar, ¿cuántos cuadraditos vamos a necesitar para esa alfombra o vamos a mirar en esa alfombra de nivel 3? 74. ¿Ya? Entonces, esto, fíjense, vamos a transformarlo a esto. Esto sería 10 más 64. ¿Por qué 10? Porque 10 es el problema, mismo problema de la alfombra a un nivel de detalle de observación 2. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ok. Sobre la base de eso, entonces nosotros vamos, ya tenemos, fíjense, mayores elementos para podernos dar cuenta cuál es la relación que tienen estos valores. Entonces yo le digo acá, muy bien, por deducción, yo digo que calcular la alfombra de un tamaño 1 va a ser equivalente a ir a calcular la alfombra para un tamaño 0, ¿ya? Alfombra para un tamaño 0, más 1, ¿cierto? Esto sería equivalente a ir a calcular la alfombra para un tamaño 1 más 8. Y esto sería equivalente a ir a calcular la alfombra para un tamaño 2 más 64. Yo observo 1, 8, 64. ¿Qué tienen de común? Parecen ser potencias de 8. ¿Ven? Potencias de 8. Entonces, esto puedo yo escribirlo así. Esto es equivalente a decir la alfombra de 0 más 8 elevado a la 0. Esto es equivalente a decir a la alfombra de 1 más 8 elevado a la 1. Esto es equivalente a decir la alfombra de 2 más 8 elevado a la 2. Me atrevo a decir por deducción que la alfombra de 4 debería ser equivalente a la cantidad que se ve en la alfombra de 3 más 8 al cubo. ¿Correcto? Si nosotros hacemos esas operaciones, bueno, 8 al cubo, ¿cuánto es? Es 512. 512. Entonces le digo 512 más la alfombra de 3, ¿cierto? Y esto sería 512 más la alfombra de 3, que es 74. Por lo tanto, la alfombra de 4, según esto, debería salirme 6, ¿cierto? 8 y 586, ¿ya? Cuadraditos. Entonces acá, me vengo acá de nuevo y a ver, vamos a ver si es que vamos a borrar esta parte de acá y yo le voy a decir, muy bien. Acá yo ya tengo, acá yo ya tenía 74, ¿cierto? Ahora nosotros sabemos que por cada unito de estos, fíjense, agrandamos la imagen, vamos a agrandar un ratito. Entonces, por cada uno de estos que tenemos aquí, voy a borrar esta parte de mi pizarra. Listo. Acá nosotros ya habíamos visto que para encontrar la alfombra de 3, habíamos dicho que aquí hay cuadradito, 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 cuadradito y cuadradito. Pero ahora resulta, fíjense, que acá nosotros tenemos que poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿De acuerdo?
Acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos cuadraditos yo ya voy a observar? Fíjense, por cada una de estas que tengo aquí. Yo voy a observar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, bueno, 9 acá. Vamos a ponerle 9 acá, acá 9, ¿cierto? Y yo tengo acá 1, 2, 3, 8. Voy a cambiar de color mi lápiz. Vamos a poner un negro para poder trabajar. Ahora sí, me vengo aquí, ¿ya? Nos venimos por acá y trabajamos, ¿no? Entonces aquí dice que yo voy a poner 9, ¿correcto? Acá hay 9. Pero aquí hay 9 y aquí hay 9. Entonces, ¿cuántos de esos 9 hay? 9 por 8. Y aquí yo voy a ver más 1, ¿cierto? En este. Y 9 por 8 más 1. Entonces le digo 9 por 8 más 1. Entonces voy a ver 73 cuadraditos acá. ¿Ya? Lo achicamos, esta transparencia, y me estoy dando cuenta, dice, que acá, en esta de la alfombra de Sierpinski que me plantean como problema, parece que yo en esta esquinita, simplemente en esta esquinita, fíjense de acá, para un nivel de detalle 4, yo ya voy a observar solamente aquí. Cambiamos de lápiz. Me pondré un rojo. ¿Ya? Solamente aquí, según tengo calculado, son 73 cuadraditos. ¿Ya? Solo ahí. Entonces aquí voy a mirar otros 73, que sería en total por 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Ve? Por 8. Más este que tengo aquí, el blanco, más este otro que tengo aquí, que es el negro. 73 por 8, esto vendría a ser 4, va 2, esto es 58, estamos bien, ¿no? ¿Y cuánto me ha salido aquí? Me salió cualquier cosa, ¿no? Vamos a ir a probar esto. Ya me salió 586, está bien, 584 más 2, fíjense, 586. Listo. Acabamos de probar, por deducción, que para la alfombra de tamaño 4 funciona. ¿Ya? Entonces, con confianza, fíjense, me pongo a hacer la siguiente postulación y digo, muy bien, por lo tanto, le digo, ¿no? Por lo tanto, por generalización, generalizando, y por inducción, le digo, generalizando, por inducción, apoyado por mi proceso, perdón, por deducción, ¿ya? ¿Qué es lo que nosotros podemos definir? Que dice que la cantidad de cuadraditos que se observan en una alfombra con cuadrados de Sierpinski va a ser equivalente a la cantidad que nosotros vayamos a calcular o mirar en una alfombra n-1 más 8 elevado a la n-1 por deducción. Por lo tanto, acá acabamos de encontrar la parte recursiva de la definición. Esta correspondería a la parte básica de la definición y mis condiciones de contexto irían así. Para n's que pertenecen al dominio de los números enteros positivos, incluido el 0. Por lo tanto, es correcto decir que la alfombra de Sierpinski, usando cuadrados de Sierpinski, para un nivel de detalle n, es correcto decir que tiene una cantidad de cuadrados 1 cuando resulta que el nivel de detalle es 0. Pero tiene la cantidad de cuadrados equivalente
a la cantidad de cuadrados que se observa en la alfombra para una observación n-1, sumándole 8 elevado a la n-1 para otro caso, considerando que los valores válidos de n se mueven en el dominio de los números enteros positivos, incluido el 0. ¿Listo? Definición. ¿Ya? Esto, de hecho, fíjense, esta definición recursiva es correcta porque estamos utilizando deducción para poder plantear esta forma de resolver general. ¿Ya? Es completamente correcta. Cumple la regla del progreso porque fíjense, hemos ido escalando poco a poco, así hemos ido probando y luego hemos generalizado. ¿Ya? Siempre va a cumplir la regla del caso básico porque mis condiciones de contexto van a contemplar, ¿no es cierto?, para este caso particular hacia M. Vamos a ver cómo se comporta. Y eso siempre me va a asegurar mis condiciones de contexto. Muy bien, listo. Siguiente ejercicio. Nos venimos acá, transparencia, y vamos a ver qué es lo que tenemos en la siguiente diapositiva. ¿Ya? Tenemos esto, que son los números pentagonales. Te dice, acá vamos a nominar el problema. Vamos a ver en rojito. A ver, ¿qué me piden? Dice, me piden calcular, parece, los puntos, ¿no es cierto? Las bolitas que nosotros necesitamos para, parece, graficar un pentágono. ¿Ya? Entonces, nosotros queremos saber la cantidad de puntos que se necesitan para dibujar aparentemente un pentágono. Por ejemplo, si ese pentágono tiene un nivel o su lado 1, le llamaremos, dice que se necesita un puntito. Pero si es que el tamaño de ese pentágono crece, ¿ya? Entonces ya necesitas aparentemente 2 puntos para explicar cada arista. Entonces dice que la cantidad de puntitos que se requiere es 5. ¿Cuántos puntos yo requeriré? Dice, para un pentágono que en cuya arista o lado tenga 3 puntitos. Dice que se requiere, aquí está, dato me están dando, es 2. ¿De acuerdo? ¿Cuántos puntos se requiere para 4? Entonces yo voy a copiar esto. Lo único que estoy haciendo es darle nombre, ¿no? Para 4 dice que es 22. ¿Ya? Los puntos para 5 dice que es 35. ¿Ya? Los puntos para 6, acá me han dado hartos ejemplos, ¿no? Así que yo voy a poder hacer una deducción interesante. Los puntos para 7 dice que es 70. Y así sucesivamente te dicen, ¿no ve? Lo que te piden calcular, fíjense, es cuántos puntos se necesitan si yo quiero que un lado de mi pentágono tenga n puntitos. Ya no sé. Entonces, eso me están pidiendo. Por lo tanto, nos venimos acá y vamos a resolver. Y vamos a hacer deducción. Lo podemos plantear así. Siempre la primera operación más sencilla que nosotros vamos a aplicar para deducir es la suma, ¿no ve? Y luego vamos a irnos a las multiplicaciones, divisiones, si es necesario, potencias o exponenciación. En este caso, esto sería 5 más 7, ¿correcto? Acá que vendría a ser 12 más 10, ¿cierto? Acá esto es 22 más 13, ¿ya? Esto es 35 más, si es que, fíjense, nosotros ya estamos encontrando una forma de deducir. ¿Cuánto sería? 16, ¿cierto? Tu cerebro ya está funcionando, ya está deduciendo. Si nuestro cerebro está bien, el próximo valor aquí que debería ser 19. Y si sumamos 70, ya está, listo, facilito. ¿Correcto? Entonces,
¿A qué es igual esto? Dice, esto es igual a decir la cantidad de puntos que se requiere para un pentágono 1 más 4. Esto es igual a la cantidad de puntos que se requiere para un pentágono 2 más 7, ¿cierto? Esto es equivalente a decir a puntos 3 más 10, ¿cierto? Esto es a puntos 4 más 3. Esto es a puntos 5 más 16. Esto es a puntos 6 más 19. Y aquí ya no voy a necesitar probar porque fíjense, tengo hartos datos. ¿Cómo puedo representar esta parte, fíjense, de mi resolución? Esta parte. Vamos a pensar en esa parte. Entonces decimos, esto es equivalente a decirle puntos, fíjense, 1 más 3 por 1 más 1. ¿Están de acuerdo? Eso es 4. Esto es equivalente a decir puntos 2 más 3 por 2 más 1. ¿Cierto? Esto aparentemente lo podemos escribir así. Puntos 3 más 3 por 3 más 1. Esto es equivalente a escribir puntos 4 más 3 por 4 más 1. Esto es equivalente a escribir puntos 5 más, si todo va bien, por deducción, este es 3 por 5 más 1. Y esto es equivalente a decirle puntos 6 más 3 por 6 más 1. ¿Listo? Con esa información, nosotros podemos ya por deducción definir una forma de resolver el problema en forma general. Y decir, por lo tanto, generalizando y apoyados en deducción, para mí es correcto decir que calcular la cantidad de puntos para esto, dibujar un pentágono cuyo lado tenga n puntitos, dice que es igual a ir a calcular la cantidad de puntos que tiene el pentágono un tamaño más chiquito. Y a eso yo le tengo que sumar 3 multiplicado por n menos 1, dice, más 1. Listo, por reducción, ¿no? ¿Qué acabamos de encontrar? Acabamos de encontrar la parte recursiva de la definición. Esta es la parte básica. Y con confianza decimos que las condiciones de contexto, para que esto se considere de manera correcta, es para los valores n que pertenecen al dominio de los valores enteros positivos, ¿no? Me preparo y digo, muy bien, no se ve nada, ¿no? Pero vamos a ver si es que hay otro. Mejor con amarilla nomás. Le digo, puntos para entrada n se va a calcular de una de dos formas. Una forma es decir 1 y la otra es decir puntos para n-1 más 3 veces n-1 más 1, ¿cierto? Esta es la forma de calcular si es que el famoso n sería 1. Y esta otra forma vamos a utilizar para calcular en otro caso, sabiendo que nuestro n está restringido para estos valores en el dominio de los enteros. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Sumamente sencillo, ¿verdad?
La ventaja de hacer uso de la deducción, fíjense, es que me aseguran que el diseño de esta solución es correcto. Esta solución es correcta por deducción. Listo, un hito más. Uno más y luego esto se lo subo para que ustedes vayan a probar. ¿Ya? Dice, esta es la construcción de la alfombra haciendo uso de una variación del cuadrado de Sierpinski. Este señor tiene hartas de estos dibujitos. Entonces le voy a decir, la alfombra 2 sería, ¿no es cierto? Para una observación 0 es 1. La alfombra para una observación 1 es 4. La alfombra a un nivel de detalle 2 es 16. Aquí no funciona que me encuentres una fórmula, ¿ya? Lo que aquí tienes que hacer es encontrar una relación por deducción que existe para encontrar este valor haciendo uso de problemas previos resueltos. ¿Ya? Esa es la clave, van a tener harto cuidado. No sirve aquí 2 al cuadrado, 4 al cuadrado, no sirve. Ya, sí, esa no es la solución. Entonces aquí nuevamente, ¿no ven? Me voy a inclinar por la operación de la suma, que es la más sencilla. Y aquí me voy a inclinar nuevamente por la operación de la suma, que es la más sencilla. Acá, a ver, nos pondremos a pensar, ¿cuántos cuadraditos tendrá la alfombra de Sierpinski si es que tenemos este nivel de dibujo? Es la pregunta, ¿no? Entonces, básicamente, vamos a aplicar el formato de construcción de manera sucesiva. Por cada cuadrado negro, aparentemente le ha puesto una cruz blanca, ¿ya? Y por cada cuadrado negro, le ha puesto una cruz blanca. Entonces aquí yo le digo, vamos a ponerle una cruz blanca. Blanca, ¿no ve? Supongan que esto es color blanco. Y eso lo va a dividir en 4. Esto va a poner una cruz blanca. Y eso va a dividir en 4. Ok. Entonces yo tengo aquí 4 más 4 más 4 más 4. Acá nosotros tendríamos solamente en esta esquinita, en esta partecita, solamente acá, tendríamos 16 en este grupo. ¿Ya? Y de eso tenemos 4. Entonces yo le digo 4, esto sería 2 y esto 6. Entonces, aparentemente, la alfombra de 3 es 64. ¿Correcto? Y nos venimos nuevamente aquí para modelar mi respuesta. Esto sería a 16 más, a ver, 16 a 64, restamos, menos 16, esto es 8 y 4. Aparentemente es 48. ¿Cierto? Ya está. Entonces reemplazamos y luego vamos a hacer deducciones. Esto es equivalente a decir la alfombra de Sierpinski 0 más 3. ¿Ya? Esto es equivalente a decir la alfombra de Sierpinski 1 más 12. ¿Cierto? Y esto es equivalente a decir la alfombra de Sierpinski 2 más 48. ¿Ya? Acá vamos a hacer un apartadito. Fíjense, cuando mi dato de entrada es 1, ¿ya? Cuando mi dato de entrada es 1, yo necesito calcular 3. Cuando mi dato de entrada es 2, ¿ya? Yo necesito calcular 2. Cuando mi dato de entrada es 3, yo necesito calcular 48. ¿De acuerdo? ¿Qué me voy a dar cuenta? Fíjense que esto básicamente, toditos me parece que son múltiplos de 3. ¿Ya? Entonces, esto lo puedo representar para darnos cuenta, ¿no? Esto es 3 por 1. Esto aparentemente es 3 por 4. Esto aparentemente es 3 por quién. A ver, esto sería 30.
por 16. ¿Correcto? Sí, sí. Sí, ¿no ve? Entonces aquí ya tengo una relación. Fíjense, esto ya lo he fijado. Esto es constante. ¿Qué es lo que es variable ahora? Esta parte. Entonces, cuando es 1, quiero 1. Cuando es 2, quiero 4. Cuando es 3, quiero 16. Ok, aparentemente esto yo lo podría representar como 3 multiplicado por 4 al hacer. Esto podría ser 3 multiplicado por 4 a la 1. Y esto podría ser a 3 multiplicado por 4 a la 2. Listo, acabo de encontrar esto en términos que yo ya puedo formalizar. Ya es un formato recurrente. Entonces, es correcto decir que la alfombra de Sierpinski 1 se calcula con el resultado de la alfombra Sierpinski 0 más 3 por 4 elevado a la 0. Esto sería la alfombra de 1 más 3 multiplicado por 4 a la 1. Esto sería la alfombra de Sierpinski 2 más 3 multiplicado a la 4 al cuadrado. Listo. Una vez que tenemos eso, bueno, ya estamos en condiciones, creo, de que con cierto grado de seguridad podemos decir, por lo tanto, generalizando, por deducción, por deducción, yo puedo inferir que la alfombra de Sierpinski n parece ser que se calcula con la cantidad de cuadraditos para un problema anterior más 3 multiplicado por 4 elevado a la n menos 1. ¿Cierto? Listo. Por deducción. Puedo asegurar que eso es correcto. Esta es la parte recursiva. Esta es la parte básica. Condiciones de contexto para cuando n pertenece al dominio de los números enteros, incluido el 0. Me preparo prácticamente ya para ir a hacer programa de esto y le digo, la alfombra 2 de Sierpinski se calcula de una de dos formas, es 1, o se calcula con el resultado de la alfombra n-1 más 3 multiplicado por 4 elevado a la n-1 para cuando resulta que estamos ante un valor que no es el caso básico, siendo en este caso mi caso básico el 0, acotado esos valores de n a enteros positivos, incluido el 0. ¿De acuerdo? Construido de manera correcta. ¿Está bien? ¿Listo? Eso es. Vayan a practicar. Estos ejercicios son interesantes porque, a ver, ¿cuándo aplicamos esto de la... Uh, ¿qué se llama? Vamos a aplicar esta forma de resolver y diseñar soluciones a aquellos problemas que están descritos en términos del mismo problema, como los ejemplos que les he mostrado. ¿Ya? A veces te describen el problema dándote ejemplos para casos particulares, para 1, para 2, para 3, para 4, y usualmente cuando tienes eso siempre va a haber una regla de formación. Y lo que hacemos con deducción es identificar esa regla de formación, ese patrón de repetición, ¿ya? Y eso me va a permitir tener un diseño general de manera correcta. ¿Listo? Nos vemos el día lunes. Se lo subo a más tardar hasta esta noche, esta parte, para que se entretenga.